Donald Trump está descontrolado. No solamente autorizó a la CIA a hacer operaciones encubiertas en Venezuela, sino que ahora volteó su mirada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien lo ha insultado diciéndole que tiene problemas mentales y es narcotraficante. Cuando fue el mandatario colombiano en su época de congresista, el principal denunciante de las mafias de las drogas en su país. Así que, aunque podría pensarse que el foco militarmente hablando está en Venezuela, la verdad es que la amenaza se amplía y se extiende al vecino país, que ciertamente es productor de cocaína y es ruta del narcotráfico por el Pacífico. Pero lo que jamás menciona Donald Trump es que Estados Unidos es el principal cliente de la droga de Colombia, es decir, su principal comprador. Y además, esa droga producida en Colombia ayuda a aportar el 2,7% del PIB de Estados Unidos. La fórmula es narcotráfico, operación de la CIA. Por eso el presidente Maduro se preguntó si la CIA no se encuentra en Venezuela desde hace 60 años y la gran respuesta es sí, y ha operado con mucho más fuerza desde hace 26 años con la llegada de la revolución. La gran diferencia es que ahora no hay que esperar los documentos desclasificados de las operaciones de la CIA, porque ya Donald Trump lo reveló. Pero el fondo del asunto es que esto constituye nuevamente una grave violación de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe que ningún Estado pueda amenazar a otro, porque amenaza la paz y la estabilidad. Y desde su anuncio, muchos hechos han ocurrido en cascada y no precisamente en Venezuela. Donald Trump tiene incendiado su país. Las movilizaciones no king, es decir, no al rey, no han dejado las calles por el genocidio de Palestina, por la deportación masiva de migrantes y porque no quieren guerra en el Caribe. La CIA al descubierto por Donald Trump. Pongamos el punto en la I. ¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí? Si nosotros ahora, en el mes de julio, hicimos un intercambio para rescatar a los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador, y les entregamos al gobierno de Estados Unidos a 10 terroristas de la CIA convictos y confesos. Así que, por lo menos, pareciera un acto de doble rasero, o como dice Delcy, de honestidad macabra. ¿Para qué? Para abonar en la guerra psicológica contra el pueblo, para tratar de atemorizar a nuestro pueblo, para tratar de dividir a nuestro pueblo, pero aunque no tiene traducción, lo voy a decir, y allá los periodistas gringos buscarán la traducción. Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, quieren dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país, pero les digo la buena noticia de que a nuestro pueblo no le entra ni coquito. Aquí el pueblo está firmemente unido. Según el medio estadounidense The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia CIA obtuvo permiso para realizar operaciones contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como también dentro del territorio venezolano y el Caribe. Ante estas amenazas de Washington, el presidente Maduro denunció la agresión imperialista de los Estados Unidos contra la paz en Sudamérica e hizo un llamado de protesta contra las operaciones encubiertas de la CIA. No al cambio de régimen, que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia, y pare usted de contar. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina.
al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. En un comunicado oficial, Venezuela rechazó categóricamente las declaraciones de Donald Trump, quien admitió haber autorizado operaciones de la CIA en Venezuela. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, alertó que Estados Unidos quiere ejecutar una acción armada contra Venezuela. Además, condenó las declaraciones de Trump, donde afirma haber ordenado a la CIA efectuar operaciones encubiertas contra Venezuela. Al observar en las recientes declaraciones del presidente Trump que revela que el gobierno de los Estados Unidos de América está considerando lanzar ataques en tierra, lo cual sería claramente contrario a las disposiciones del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la abstención del uso de la fuerza. A esta alarmante decisión debe sumársele la reciente de la Casa Blanca, según la cual el gobierno de Estados Unidos autorizó en secreto a la CIA a llevar acciones encubiertas en Venezuela. La nueva autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar operaciones en el Caribe. Pues lamentablemente no está en este momento funcionando el Consejo Suramericano de Defensa, que fue el que se creó por iniciativa del presidente Lula hace algunos años, cuando el gobierno del presidente Uribe aquí en Colombia trató de instalar unas bases militares en la frontera que tenían obviamente la clara intención, como ahora lo tiene este equipamiento naval que está en contra de Venezuela, de producir una atemorización y una intimidación y un miedo real en los sectores amenazados. Pero obviamente no solamente este tema de los bombardeos, sino también la desertificación de la cual fue víctima Colombia recientemente en sus esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, y las sanciones unilaterales que le han venido aplicando, entre otros países, a Venezuela y Cuba, son totalmente ilegales, inmorales e inhumanas. Y lo son porque son ilegales, porque solamente Naciones Unidas tiene la facultad para imponer sanciones económicas o sanciones personales cuando haya razones que lo justifiquen y de común acuerdo con los países. Y son inmorales porque es el derecho que se atribuye en unos países, no solamente Estados Unidos, sino varios países europeos, de regular la conducta de otros países porque estén o no de acuerdo con sus propios principios de política internacional. Y son inhumanas porque finalmente terminan afectando a los pueblos. Las operaciones de la CIA son parte de la política exterior de Estados Unidos para asegurar su dominio en los países donde tiene intereses. Para Estados Unidos el fin justifica los medios, eso se sabe. Desde la década de los 50 hasta los 90, en América Latina y el Caribe se sufrieron golpes de Estado y dictaduras de derecha. Y la agencia central de la CIA estaba al frente. El primer gobierno en Latinoamérica derrocado por las operaciones de la CIA fue en Guatemala, cuando la administración estadounidense de Eisenhower orquestó un golpe de Estado contra el expresidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954. La operación fue conocida como Success y contó con un presupuesto de $2,7 millones estadounidenses para financiar una guerra psicológica y acciones políticas conspirativas contra la administración de Arbenz, quien permitió que el Partido Comunista de Guatemala operara abiertamente y realizó una reforma agraria que amenazaba los intereses comerciales estadounidenses, en particular de la bananera United Fruit Company, que participó en el golpe de Estado. Luego de la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, el primer gobierno electo democráticamente liderado por el presidente Juan Bosch basó su programa de gobierno en la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía nacional, pero su forma de gobernar basada en la soberanía fue agredida por John Kennedy, quien ordenó el derrocamiento de Bosch el 25 de septiembre de 1963 y apoyó la instauración de un gobierno de facto encabezado por Inbert Barrera, y esta situación de crisis política finalizó con la segunda intervención militar del ejército de los Estados Unidos en 1965. En 1973, desde Chile, la CIA trabajó activamente para sofocar y derrocar el gobierno democrático de
Salvador Allende. Documentos desclasificados por la agencia de noticias The New York Times revelaron en 1974 el testimonio secreto del director de la CIA, William Colby, donde se describe una campaña clandestina de $8 millones de la CIA para desestabilizar el gobierno de Allende. What's his name was Salvador Allende. Yeah, fine. Okay. He was democratically elected. Right. Okay. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. Are you denying that Pinochet caused huge suffering in that country? I huge, I don't buy. That he committed crimes, I agree. But it's worth it. Huh? Is that what you're saying? Yeah. Those crimes are worth it? Yeah. Sometimes, unfortunately, things have to be changed in a rather ugly way. All these things, this truth thing and all that, they're nothing but propaganda mills. Do you really think they're... I know so. You have... Are they all conning us, lying us? Yeah, Amnesty International? Amnesty International is right in the middle. I've seen their names in the cemetery in Santiago. Yeah, you're saying their faces? There aren't thousands. What right have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? National security interests. La autorización ilegal violatoria de todas las leyes internacionales de Donald Trump a la CIA para operar en Venezuela no solamente ocupa en este país, sino a toda la región latinoamericana que está experimentando la reedición de la Operación Cóndor, que tuvo su desenlace desde la década de los 60 a los 90. Y el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, alerta de este peligro. No, hasta ahora no han llegado los marines, pero sería lo que vendría después de la CIA. Entonces, estamos celebrando inclusive los 200 años de la doctrina Monroe, que era América para los americanos, y tenemos que enfrentarla con el espíritu y la letra de la Carta de Jamaica, de que proclamó el libertador Simón Bolívar, de que esta es una región que asume su propia autonomía, que tiene su soberanía y que rechaza cualquier forma de intervención extranjera. Este no puede ser el comienzo de una nueva era. Nunca había sido tan agresiva la política exterior hacia América Latina de los Estados Unidos como ahora, cuando han aumentado los aranceles, están tratando a los migrantes latinoamericanos como verdaderos criminales, desmontaron los programas de USAID, que eran programas que beneficiaban a minorías sociales, e inclusive se están reivindicando zonas territoriales como Panamá o como Canadá, cuando no se ha resuelto verdaderos enclaves territoriales que todavía subsisten en la región, como puede ser la base de Guantánamo en Cuba o como puede ser las Islas Malvinas en el sur, en Argentina. De tal manera que sí estamos ante una amenaza muy grave de una política hegemónica frente a América Latina, que debería ser respondida conjuntamente por todos los países y no dejarnos dividir entre países que están de un lado o del otro de los Estados Unidos, cayendo en la trampa de la polarización ideológica que está haciendo daño aquí y en el resto del mundo.
impresionante es que el mundo avanza. Existen redes sociales, inteligencia artificial, ha cambiado la manera de comunicarse y Estados Unidos sigue con la misma narrativa de atacar a los gobiernos no afines a sus intereses solo por la codicia de mantenerse en el mundo como el hegemón con las riquezas de los demás países. Entre 1971 y 1981, la CIA habilitó campañas de desinformación para criminalizar a los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, presentándolos como un peligro extremo que amenazaba la estabilidad no solo de El Salvador, sino de toda la región. Este periodo acabó con más de 75.000 vidas y dejó una huella de sufrimiento desnudando las complejas dinámicas de intervención extranjera en el corazón de América Latina. Cuerpos de seguridad les han venido asesinando gente y no es esto para justificar los acontecimientos recién pasados. Un estímulo muy poderoso es la voz de tierras lejanas y por eso juicios imparciales, desinteresados, que comprenden lo que muchas veces aquí entre nosotros no se quiere comprender. En el corazón. ¡Alto a la represión contra el pueblo! ¡Libertad para Facundo Guardado! La CIA elaboró una campaña de desinformación contra el gobierno de Granada, liderado por el presidente progresista Maurice Bishop. Washington no estaba de acuerdo con el proyecto de transformación social que Bishop estaba implementando en la pequeña nación caribeña para el bienestar de sus habitantes, así que la administración del expresidente estadounidense Ronald Reagan en 1983 ordenó la intervención militar en Granada, donde 7.000 soldados tenían la misión de apresar al presidente granadino y luego ejecutarlo. Estas acciones se concentraron violando el derecho internacional e irrespetando la soberanía nacional de Granada. Además, se justificó con la trillada premisa de restaurar la democracia. La realidad de todas estas operaciones encubiertas de la CIA se hacían cada vez más complejas. En 1989, el presidente de Panamá, Manuel Noriega, había desempeñado un papel amenazante y desafiante contra Washington, luego de que dejara de colaborar con la CIA, lo que condujo que Washington desprestigiara su reputación como un supuesto narcotraficante. Así que el Departamento de Estado ordenó su derrocamiento a través de la Operación Causa Justa, donde se intervenía militarmente a Panamá. Esta operación asesinó más de 3.000 personas entre soldados y civiles por el capricho de apresar al presidente panameño y secuestrarlo hacia los Estados Unidos. Esto lo que hay aquí es un vandalaje. Todo el mundo ha cogido la propiedad privada para repartírsela. Tanto los almacenes como la fábrica, como todo. Ustedes lo están viendo aquí. Y eso lo que va a traer es una guerrilla. Así que si no hay control pronto va a haber una guerrilla total porque vamos a salir a defender nuestras propiedades. La CIA justificó la intervención militar a Panamá mediante el discurso de combatir las drogas. Sin embargo, su verdadero interés era controlar el Canal de Panamá. Venezuela está en presencia de la diplomacia de las cañoneras de Estados Unidos y apenas los medios estadounidenses se están dando cuenta de esa agresión. Recientemente el Financial Times publicó que la Casa Blanca ha sustituido el discurso antidrogas por una estrategia de cambio de régimen, algo que ya el gobierno de Venezuela ha venido denunciando y lo está haciendo con la estrategia de la militarización del Caribe, en donde ha bombardeado 5 lanchas civiles, exterminando a 27 personas, entre ellos pescadores de Colombia y Trinidad y Tobago. Sus familiares denuncian el asesinato de sus seres queridos. Estados Unidos ha argumentado que son narcotraficantes, pero aún así tienen derecho al debido proceso. El presidente Petro denunció que una de las lanchas fue bombardeada en territorio colombiano, violando la soberanía de su país. Lo que quiere decir que Venezuela es apenas la punta del iceberg para la desestabilización de la región. Bueno, de unas ejecuciones extrajudiciales, como pudieron ser en Colombia los falsos positivos que se dieron en el pasado. Es muy clara la ley internacional y el derecho marítimo que regulan las condiciones dentro de las cuales se deben hacer los abordajes marítimos para que sean unos abordajes legales
necesitan detenerlas embarcaciones, requisar a los tripulantes y ver efectivamente si existen o no cargamentos de droga o cargamentos que sean ilícitos, y aún así no los pueden fusilar. Tienen que garantizarles el debido proceso. Así es que coincido con el reclamo que han hecho importantes representantes demócratas del Congreso de los Estados Unidos, de que el gobierno del señor Trump tiene que mandar la información al Congreso sobre en qué circunstancias fueron abordados, cómo fueron desaparecidas estas naves, cuál era la nacionalidad, el nombre de sus víctimas y sobre todo por qué se les negó el derecho a un debido proceso. ¿Qué ley le autoriza a un gobierno a atacar militarmente embarcaciones o lanchas civiles en aguas internacionales, argumentando la lucha contra el narcotráfico, que además es un delito común? Los propios congresistas, demócratas y algunos republicanos rechazan las acciones extraterritoriales de Donald Trump en el Mar Caribe y denuncian que los bombardeos son violatorios de las propias leyes estadounidenses y, por supuesto, del derecho internacional. Yo creo que eso sería un grito, una voz de alarma para todos los países de América Latina. Si nosotros aceptamos que después de casi medio siglo de haber conseguido derrotar la Operación Cóndor, que se inició en el sur del continente y que llevó al establecimiento de dictaduras militares en Brasil, en Chile, en Argentina, afines a las órdenes de los Estados Unidos, si aceptamos este tipo de actos de hostilización real contra un país, vamos a volver a esas épocas aciagas de lo que fueron las dictaduras militares en el Cono Sur. Yo espero que las fuerzas morales y democráticas que existen todavía en los Estados Unidos, me refiero a sus universidades, a sus periodistas, a sus actores, a sus gobernadores, a los jueces federales, actúen rápidamente para detener esto que puede ser un desorden y una anarquía como no la había vivido jamás el mundo, que podría dar comienzo a una nueva confrontación mundial de la cual no saldría nadie bien librado si se emplean armas nucleares. De tal manera que mi respaldo y mi apoyo a Venezuela, a su gobierno, a todos los venezolanos en estos momentos de dificultades y de incertidumbre, y un llamado de alerta a todos los países de América Latina para que no piensen que este tema es solamente con un país, porque van detrás de todos nosotros. Un día después del bombardeo de Estados Unidos a la última lancha en el Caribe y un día después que Donald Trump legitimara las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia en Venezuela, curiosamente renunció el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holstein. Y hay más preguntas que respuestas. ¿Será que el alto oficial estadounidense no estuvo de acuerdo con la masacre de civiles en el Caribe, justificando un despliegue militar para combatir supuestamente el narcotráfico, o porque sabe que lo que están haciendo es un crimen de lesa humanidad? Lo cierto es que Donald Trump y su gabinete quieren un cambio de régimen en Venezuela, porque en el primer gobierno no logró apoderarse de la primera reserva mundial de petróleo. Y aunque sus miradas se amplían a Colombia con el mismo argumento utilizado contra Venezuela, el narcotráfico, hay una amenaza real en la región, van por todos. Y mientras tanto, Venezuela mantiene un despliegue militar que se activará en caso de un ataque de Estados Unidos. Pusimos el punto en la I.